Solas en casa. Por razones obvias, no mencionaré mi nombre real. Prefiero guardarme mi información personal debido a que mi historia la he llegado a compartir con varias personas y estoy segura que más de una persona me ubicará a mí y a mi familia. Me apena un poco compartir mi historia, ya que muchos me han comentado que no es posible. Aún así, las cosas no fueron sencillas para mi hermanita pequeña ni para mí. Esto me sucedió hace varios años, y es que allí me di cuenta de que hay cosas que desconocemos que existen afuera y tienen forma, pero no las logramos identificar. En esta ocasión fue dentro de mi casa, a unos pasos de mí. Hubo algo que no identifiqué en ese momento, pero nos conocía muy bien a toda la familia. Soy la mayor de 3 hermanas. Siempre hemos vivido en Nayarit y desde que yo tengo memoria en la misma casa. Actualmente ya estoy casada y mis 2 hermanas menores están estudiando. Recalco esto debido a que lo que me pasó hace años fue precisamente en la casa en la que actualmente siguen viviendo mis padres. Y fue cuando yo estudiaba en la secundaria. Y varias ocasiones me tocaba cuidar de mi hermanita, quedándonos las dos solas en casa. Recién acababa de nacer mi tercera hermanita, cuando mi mamá había platicado conmigo referente a quedarme sola con mi segunda hermana, por si se llegase a requerir por alguna emergencia. Las reglas eran simples: no abras la puerta a nadie, no contestes el teléfono, no cocines nada. Teníamos permitido ver la tele hasta la hora que quisiéramos, siempre y cuando tengamos todo en orden. Yo prefería quedarme en casa cuidando de mi hermana, pues mis padres me pagaban y esto me gustaba. Así que un día, cuando menos lo esperé, un domingo por la noche, casi a punto de irnos a dormir, mi madre entró a la habitación muy angustiada. Me comentó que era necesario llevar a la bebé al médico y que tenía que dejarme a cargo de mi segunda hermana. Les comenté que no tenía problema, y al cabo de unos segundos mi padre entró con mi hermana en brazos, quien estaba completamente dormida. Me dijeron que no los esperáramos y que nos fuéramos durmiendo. Ellos tenían llave para entrar. De este modo pasaron a retirarse. Yo le pregunté varias veces a mi mamá qué le estaba ocurriendo a la bebé, pero no me decía nada. Me quedé preocupada sin saber lo que estaba sucediendo. Escuché cuando mis padres se fueron y cerraron el portón de la casa para dejarnos solas. Pasaron unos 15 minutos cuando me acosté a un lado de mi hermana. La veía dormir tan tranquila que no me di cuenta cuando yo también me quedé dormida a su lado y sin querer había dejado la luz del cuarto encendida. No estoy segura de cuánto tiempo pasó, pero cuando vi el reloj eran las 2 de la mañana. La luz del cuarto me molestó y a su vez escuché que el portón de la puerta de la casa lo abrían. Me imaginé que ya habían llegado mis padres, así que abracé a mi hermanita y me acomodé, esperando a que llegaran mis padres. Cerré los ojos mientras escuchaba que alguien del otro lado de la habitación se quitaba los zapatos y caminaba descalzo. Pensé que se trataba de mi padre. A él le gustaba hacer eso. Quizás se había regresado a ver si estábamos bien o si se nos ofrecía algo, pues había dejado con toda intención la luz encendida. Yo acostumbraba a darle la espalda a la puerta cuando escuché que la abrieron. Mantuve los ojos cerrados para que mi padre viera que estábamos dormidas profundamente, y entonces me apagaron la luz. Pero después no escuché a nadie moverse. No dieron pasos fuera de mi habitación o por dentro de ella. Quien haya sido, solo nos apagó la luz y aún seguía allí. Le di un poco de tiempo antes de abrir los ojos, pero no escuchaba que alguien se moviera. Sin embargo, escuchaba su respiración más dentro del cuarto. Era tan fuerte que se distinguía de la mía y la de mi hermanita. Fue cuando decidí abrir los ojos y voltear a ver quién era la persona que estaba allí. Sin embargo, no había nadie más. La puerta de mi cuarto estaba abierta por completo y todo estaba en plena oscuridad.
Mis ojos se acostumbraron y solo podía ver figuras y contornos de mis cosas que se encontraban allí. No comprendía lo que había ocurrido en ese momento, así que pensé en dejarlo así. No quería hacer mucho ruido para no despertar a mi hermanita, así que di por hecho que todo se trataba de ideas mías y me volví a acostar a dormir. Pasó un lapso de tiempo y creo que fue menos de media hora cuando nuevamente escuché ruidos, pero en la habitación de mis padres. Me levanté para ir a procurarlos. La puerta estaba cerrada y se podía apreciar el resplandor de la luz de la habitación por debajo de la puerta. Abrí sigilosamente, esperando no interrumpir algo o no sobresaltarlos con mi presencia, pero no había nadie. Me encontré con las lámparas encendidas también, e incluso su televisor estaba encendido, pero sin sonido. Apagué todo, pensando que esto ya había llegado lejos. Fue cuando escuché que alguien bajaba rápidamente las escaleras. Me acordé de mi hermana, así que regresé a mi habitación, pensando que quizás ella se había bajado corriendo. Pero allí estaba, dormía tranquilamente. Fuera lo que fuera que estuviera dentro de la casa, estaba haciendo bastante ruido en la planta baja. Abracé a mi hermanita y empecé a rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Fue cuando se me ocurrió tomar el teléfono y marcar a la policía. Y al levantar el auricular, me encontré con la sorpresa de que no tenía señal. Allí me puse a pensar que quizás se trataba de algún ladrón que buscaba algo. Así que mejor decidí cerrar la puerta y esperar a que se llevara lo que quisiera y se largara. Pero todo cambió cuando escuché la voz de mi padre preguntar por mí desde la planta baja. Estaba segura que se trataba de él. Su voz era inconfundible, así que dejé a mi hermana en la cama para ir a buscarle. Y eso explicaría todo lo que había pasado, y me daría razón de una vez de mi madre y mi hermanita la pequeña. Sin embargo, al salir de la habitación, tuve una sensación inquietante que no me dejaba estar en paz. Los vellos de la nuca se me erizaban, al igual que el de los brazos. Mi padre dejó de llamarme, así que traté de apresurarme mientras caminaba en la oscuridad. Y justo antes de encender la luz para bajar las escaleras, escuché la voz de mi padre claramente decirme: «No enciendas las luces». Bajé lentamente y a tientas en cada escalón. Estuve a punto de resbalarme en uno de ellos cuando por fin llegué abajo. Todo estaba en total oscuridad y al final del pasillo, casi en la puerta de la entrada, se veía una silueta oscura que apenas podía distinguir. Pensé que se trataba de mi padre, pero ciertamente ya tenía un hilo de desconfianza. Le pregunté si todo estaba bien, si mi madre y mi hermanita estaban bien, pero aquella silueta no se movía. «Dame a la niña», me dijo, pero ahora el tono de su voz había cambiado, ya no se parecía a la de mi padre. De hecho, podría decir que no era una voz común lo que había escuchado, pues parecía ser que estaba distorsionada. Aterrada al darme cuenta que no era mi papá, subí rápidamente las escaleras. Pude distinguir que aquella silueta se desvanecía y acto seguido, una esfera de color azul metálico empezó a resplandecer en la habitación. Llegué, cerré con llave, atrabanqué la puerta con un mueble y abracé a mi hermanita, quien despertó toda confundida. No se escuchaba ruido alguno detrás de la puerta. Mi hermanita tenía la mala costumbre de despertar llorando, así que empezó a llorar y acto seguido alguien tocaba la puerta de mi cuarto. Era la voz de mi madre que preguntaba si todo estaba bien, pues intentaba abrir la puerta. Mi hermanita, al escuchar una voz familiar, pidió que la sacara de la habitación para que la abrazara a mi mamá, pero yo ya no sentía la confianza para poder creer que se trataba de ella. No quise responderle a aquella voz, que inclusive empezó a forcejear la puerta. Su fuerza era increíble, pues los muebles empezaron a arrastrarse. En cualquier momento aquello lograría entrar por nosotras. En ese instante, escuché que el portón de la casa se abrió. Supe que eran mis padres,
ya que noté la luz de los faros de la camioneta. Y en un segundo, aquella cosa que nos estaba hostigando se alejó y no la escuché más. Me asomé por la ventana y vi a mis papás salir de la camioneta. Abrí la ventana y empecé a gritar, diciéndoles que había alguien dentro de la casa y que tuvieran cuidado al entrar. Les dije que llamaran a la policía. Mi madre, alarmada, tomó su teléfono y marcó, mientras que mi padre le pidió que se alejara un poco. Él no quiso esperar ni un minuto cuando entró a la casa. Después de largos minutos de silencio, mi padre llegó a la habitación, la cual aún tenía los muebles tapando la entrada, y me decía que no encontró nada fuera de lo normal. La policía llegó a los pocos minutos, inspeccionaron el lugar y no encontraron nada malo en particular. Mis padres me escucharon y preguntaron sobre lo que había pasado. He de aceptar que hay cosas que sigo sin entender. ¿Por qué encendió las luces de la habitación de mis padres? ¿O por qué quería a mi hermanita? ¿O quizás era la más pequeña la que buscaba? Conforme ha pasado el tiempo, he contado mi historia y he recibido un sinfín de críticas y comentarios. Pero entre todos ellos, hubo uno que me llamó tanto la atención, el cual fue de un compañero de la escuela. Él me comentó que era muy probable que se tratara de un brujo, aquellos que se mueven por la energía entre las paredes. Ciertamente, me costó trabajo creerle. Pero, ¿quién soy yo para no creerle cuando a mí tampoco me cree en mi historia? Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.